En la tarea que ya tienen, ahorita vamos a revisar algunas cosas por si tienen dudas. Creación de la imagen forense de un disco. No sé si ya la revisaron. Vamos a ver. Pues el objetivo, dice, el objetivo es verificar la integridad de la imagen forense de un medio de almacenamiento original a través del cálculo de hash. Ya hemos calculado hash, solamente que ahora lo vamos a hacer sobre un disco, ¿no? Un disco obviamente que va a ser un disco pequeñito, un disco virtual, preferentemente. ¿Qué vamos a hacer? Crear 3 discos virtuales. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a crear? En una máquina virtual con Windows, con IO o con Linux. Primer disco, ¿qué le vamos a hacer al primer disco? Le vamos a dar formato con el sistema de archivos que ustedes decidan. Creamos 2 carpetas ahí, dice que hay menos 5 archivos en cada una. ¿Sí? Esos archivos obviamente simplemente los copiamos y los pegamos ahí. Y luego eliminamos al menos un archivo en cada carpeta. Entonces, las actividades son bastante sencillas. Luego, ya está, con eso ya conformamos nuestro disco original con información. Paso 3, objetivo número 3, creación de una imagen forense. Mediante la herramienta FTK Imager u otra que tenga la misma función, es decir, ¿qué función? La de crear imágenes forenses. ¿Sí? Dice, vamos a crear una imagen del disco original usando el segundo disco como disco de imagen. ¿Sí? Por dicho de otra manera, vamos a clonar el disco original. ¿De acuerdo? Entonces, con la actividad 3 vamos a tener un clon de nuestro disco original. ¿Qué quiere decir? Que debe tener una copia exacta de la información que contiene el disco original. Eso lo vamos a validar en el paso 5. Paso 4 dice creación de una copia de respaldo. Entonces, en el tercer disco dice, hay que darle formato con el mismo sistema que se usó en la actividad 2. Y luego, mediante una herramienta de elección personal, crear un respaldo del disco original en este disco. Entonces, aquí no se va a usar una herramienta de forense, sino se va a usar una herramienta de respaldo, la que ustedes elijan o como lo quieran hacer. ¿Sí? La intención es que tengamos la misma información del disco original en este disco. Y en el paso, perdón, en la actividad 5 vamos a calcular el hash de los 3 discos. Nuevamente podemos usar FTK Imager. Me parece que FTK Imager trae una herramienta para cálculo de hash. Y si no, con la herramienta de hash que les había dicho que descargarán, con eso pueden calcular la cadena de hash. Aquí dice que de 256 bits de cada disco, o puede ser con la de MD5, la de MD5. Igual no hay problema. Lo importante es que puedan calcularla. Y paso 6 es básicamente verificar si tenemos imágenes auténticas, tenemos al menos una imagen auténtica del disco original. ¿Y por qué? Esto tenemos que justificar la respuesta. El paso 7, pues, cómo se sintieron con la práctica. ¿De acuerdo? En cuanto a las actividades, ¿hay alguna duda? ¿Ninguna?
que no, profe. Bueno, entonces no tiene que haber problema con la realización de la misma y la entrega, ¿no? Pero si no hay problema, pues nos vamos a ver una partecita de la clase. Bien, vamos a revisar entonces el siguiente tema, que es adquisición de las evidencias. ¿Sí? Aquí tenemos estos temas que vamos a revisar, bueno, los objetivos, a revisar el proceso de recolección de evidencia, revisar la importancia de la cadena de custodia, nuevamente, adquisición de las imágenes forenses, revisar qué es mejor, sistemas vivos o sistemas muertos, y aquí precisamos la parte de hashing, que aunque ya la estamos usando, acá la definimos. Bueno, ¿qué vamos a lograr en este tema? Vamos a lograr en comprender la importancia de la documentación de la escena donde sucedió el delito, o sea, del lugar del delito, y obviamente de las evidencias que se van a recoger ahí. También vamos a lograr establecer algo que ya empezamos, con algo sencillo, establecer y mantener la cadena de custodia, es decir, resaltar nuevamente y revisar por qué es importante mantener la cadena de custodia de cada una de las evidencias que tienen relación con el delito. Luego, ¿qué otra cosa necesitamos? Vamos a lograr crear imágenes forenses y vamos a entender, pues, por qué trabajamos con las imágenes y no trabajamos con las evidencias originales, con los discos originales, porque nos vamos a enfocar principalmente pues, a discos, a evidencias que están en discos. Luego vamos a ver, a lograr comprender qué tipo de información podemos encontrar en los sistemas que están en ejecución, o sea, los sistemas que están vivos, así vamos a llamarle, pues los pros y contras de recuperar evidencias de un sistema vivo y por qué deberíamos recuperar evidencias de un sistema muerto. Y finalmente, bueno, el uso, la importancia de usar el hashing para verificar la integridad de las evidencias. Ok, entonces voy a ir resaltando solamente algunas cosas de acá. Ya, por ejemplo, hay conceptos, términos que ya hemos
ido comentando y que básicamente aquí vamos a ir confirmando, o sea, vamos a ir confirmando ciertos elementos de lo que hemos hablado. Por ejemplo, ya comentamos en algún momento que no es posible, digamos, hablando desde el punto de vista formal, llegar a una escena de delito sin llevar una autorización de una parte legal, es decir, de una organización legal que nos esté autorizando para hacer un levantamiento, hacer una investigación propiamente de lo que pudo haber sucedido o todo lo que tenga que ver con el delito que se está estudiando. Ok. Más adelante también vamos a revisar en qué casos pudiera evitarse o no requerirse una autorización. ¿Para qué? Es decir, ¿para qué comento esto? Para no entenderse como que ahorita digo que se requiere de un permiso o de una autorización y enseguida digo que siempre no se necesita, sino que va a haber ocasiones, más que adelante se menciona, casos en los que puede ser que se acuda al lugar del incidente, del delito, y que por la situación del caso, no sea, o por la urgencia del caso, no se esté omitiendo esta orden. Bien, ahora bien, esa orden si se da, si se autoriza, puede mencionar la autorización para revisar, pues, a lo mejor una oficina, a lo mejor un departamento, todo un edificio, un piso, o toda la organización. Eso va a depender del tipo de caso que se esté estudiando, ¿sí? Es decir, dependiendo del alcance del mismo, es como el investigador va a solicitar qué tanto quiere abarcar en el estudio para que de esa manera venga la autorización. Por eso es que acá se menciona organización completa, un edificio, un piso, una oficina, un solo dispositivo, una casa. Esto también va a depender de si se trata de un delito que tiene que ver con una empresa, si sucedió en una empresa, sucedió en una casa, es decir, es personal, es individual. Entonces hay varios elementos que intervienen para revisar cómo va a ser expedido ese documento, qué debe decir ese documento, porque en función de eso se va a dar la autorización y en base a eso pues, se va a pedir que se le dé permiso al investigador. Igual cuando hablamos del investigador, puede ser un investigador que venga de la dependencia de gobierno, una dependencia legal de gobierno, o puede ser que sea un investigador independiente. Entonces, todos los aspectos se toman en cuenta. Ok, dice antes de que el juez emita una orden de registro sin la autorización, el investigador debe determinar la importancia del dispositivo respecto al delito. Y cuando habla aquí de la importancia del dispositivo, puede ser que no se hable simplemente de un dispositivo, sino de los dispositivos o todos los elementos que podrían estar relacionados con el delito que está mencionado en el caso. Y lo que sigue pues ya es algo que ya, por ejemplo, esta parte ya es algo que ya mencionamos desde investigación forense,
qué papel puede jugar una computadora relacionada con el delito. Un momentito. Ok. A ver, entonces. Y si checan, aquí solamente especifiqué 2 roles de la computadora. Había 3 en la parte de investigación forense. Pero ¿por qué omito 1? Porque prácticamente estos 2 son los roles asociados a la computadora que tienen que ver simplemente, es decir, que son usados, pero que el delito en realidad pues, es cometido pues, por una persona, o va enfocado hacia una persona. Aquí hay 2 situaciones, ¿no? Un delito puede haber sido aplicado, puede ser cometido por una persona, puede haber, es el caso por el cual pudo haberse sucedido esta investigación, pues un afectado, no uno o más afectados, y siempre son personas, digamos, donde el delito puede enfocarse a nivel individual, o que el delito tenga que ver con la empresa, con una organización, ¿sí? De tal manera que no vamos a defender o no vamos a acusar a una computadora, sino simplemente vamos a identificar qué rol juega en relación al delito que se está estudiando. Entonces, básicamente, todos los puntos claves son aquí: una computadora se puede usar para cometer el delito, o una computadora se puede usar para que ahí pruebas que nos ayudan a determinar si hay información que tenga que ver con lo que hizo el acusado, o que pueda haber pruebas ahí a través de las cuales se esté queriendo defender a una víctima, ¿no? Y bien, lo que sigue dice búsqueda sin una orden. Pues aquí está, pensé que estaba más adelante, pero vuelve a aparecer. Búsqueda sin una orden. Dice, en algunas situaciones las búsquedas se llevan a cabo sin necesidad de una orden del juez. Ejemplos de tales situaciones es cuando se tiene la presunción de que algunas pruebas, tal vez no todas, pero algunas pruebas puedan ser destruidas si no se actúa de inmediato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como el proceso de autorización puede llevar tiempo, entonces puede ser esa una causa que determine que se lleve a cabo la investigación sin que exista en ese momento un documento que lo avale. Otras situaciones, bueno, un agente podría registrar un lugar o un objeto sin una orden si una persona con autoridad ha dado el consentimiento. Otra vez aquí, bueno, si hay un consentimiento, pero no hay un documento que ampare.
sino que es verbal. Ahora bien, esta parte esto tiene que ver con estando en la escena del delito, ¿qué tiene que hacer el investigador o su personal al inicio, digamos, antes de empezar a recoger las evidencias? Primero tiene que hacer una evaluación preliminar. ¿Para qué? Para identificar qué pruebas intenta buscar, qué tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que se tiene definido esta situación, pues lo primero que se hace, y esto es importante, es contar con evidencias a través de fotos o a través de video del lugar donde se van a recoger las pruebas, ¿sí? Las pruebas, ¿dónde pueden estar? Si hablamos de las pruebas digitales, que en este caso a eso nos enfocaríamos, ¿sí? Es decir, no vamos a enfocarnos a revisar pruebas que no tengan que ver con evidencias digitales, sino específicamente nos vamos a dedicar, o el investigador se va a dedicar a identificar dónde podría haber evidencias digitales. Y aquí es bien importante señalar que si tomáramos una oficina, ¿sí? Esta oficina podría incluir más de un área, ¿no? Más de un cubículo tal vez. En esas áreas puede haber muchas cosas, desde escritorios, archiveros, podría haber libros, manuales, documentos. ¿Y por qué señalo esto? Porque aunque hablemos de evidencias digitales, y si en este caso nos imaginamos inmediatamente a computadoras, entonces debemos asociar también que una evidencia podría ser un DVD, más de un DVD, podría ser una USB, podría ser una micro SD, una SD, etcétera. Es decir, podría ser que esas evidencias estuvieran en dispositivos tan pequeños que pueden ser ocultados, pueden estar ocultos en cualquier parte de un lugar. Y acuérdense que uno de los aspectos que se contemplan en el proceso de recolección es precisamente, y que se registra en la cadena de custodia. Digamos, una de las primeras cosas que se realiza en la cadena de custodia es qué tipo de evidencia se recogió, qué cosa es, todos los datos relacionados con la evidencia y dónde se encontró esa prueba. Por eso es que un primer punto esencial es esto, el tomar fotos de la escena del delito, de todos los lugares donde pudieran encontrarse evidencias relacionadas con el delito. Entonces, primero es lo primero que se hace. Lo siguiente que se haría, pues sería recoger e incautar el equipo utilizado, o sea que presuntamente utilizado en la comisión del delito. Siempre estamos presumiendo que pudo haber sido utilizado, o sea, no estamos asegurando que se utilizó, sino presumiblemente, bueno, aquí se utilizó.
es presumiblemente utilizado en la comisión de delito. ¿Cuándo no vamos a dar cuenta de que sí se utilizó? Cuando hayamos efectivamente encontrado pruebas relacionadas con el delito. Obviamente, cada parte digital que se recoge, pues se tiene que documentar. ¿Cómo la documentamos? Pues en la forma de cadena de custodia. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los pasos generales. Luego se detalla. Por eso enseguida dice examen y recolección de pruebas. Es encontrar las pruebas la parte más importante de cualquier investigador. Y nuevamente resalto acá, es posible que no, es decir, que no se encuentren las pruebas de manera inmediata, sobre todo si una evidencia se recoge, y hablemos de un disco, otra vez lo que mencioné, memorias, DVDs, pues es muy probable que no las revise en sitio, que es lo que vamos a checar de cuándo es conveniente o por qué hay que revisar en sitio o por qué se debe de revisar fuera del sitio, en el laboratorio. Entonces, por eso aquí esta sería la presunción de haber encontrado pruebas o donde pensamos que pudieran estar las pruebas. Por eso dice, el investigador debe buscar el lugar donde se almacenan las pruebas. Bueno, aquí es donde los lugares donde posiblemente haya pruebas, es lo que tendríamos que precisar. Ok, bueno, y todo esto que se menciona aquí como una lista de verificación, pues básicamente es qué es lo que voy encontrando, porque esto lo voy enlistando y luego pues obviamente lo voy a documentar o se va a documentar. Si es más de un técnico el que está participando en la recolección de evidencias, pues cada técnico va a tener su propio bloque, digamos, de formas de cadena de custodia, va a ir haciendo su propia lista de verificación para que se sepa qué es lo que se está recolectando. Aquí no incluí, como creo que no viene más adelante, pero ese es un nivel de detalle que es importante considerarlo. O sea, cada elemento que forma parte de la evidencia se etiqueta. Si se va a recoger una computadora de escritorio, por ejemplo, pues esa computadora de escritorio tiene varios componentes, entonces cada componente se etiqueta, se enumera, se asocia. ¿Sí? ¿Con qué? Con el caso que se está investigando. Entonces, tendré que decir, es el caso fulano, se le pone un numerito. ¿Para qué sirve la etiquetación? Aunque no señalé aquí ese nivel de detalle, sirve precisamente para autenticar lo que se recolectó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, toda evidencia que se recogió se va a presentar ante el juzgado, y ahí se tiene que decir, ahí se tiene que comprobar a través de esa numeración que se hizo, que esos equipos, todos esos componentes son auténticos por la numeración que se tomó desde el momento en que se recolectó la evidencia. Bien, dice el segundo punto, descubrir la información relevante. Nótese que esto no necesariamente se va a dar en el lugar de la escena. Dice, el investigador debe tener claro cuál es la información que debe de tomar. ¿Sí? Bueno, otra vez, lo que se debe de cuidar es recolectar componentes donde
se sienta que pudiera, o se piense que pudiera estar la información a partir de conjeturas tal vez que tenga que hacer el investigador, a fin de que, dice, a fin de evitar que se recoja información o se recolecte información que no sirva, ¿no? O sea, evidencia donde a lo mejor no se encuentra información. Por eso dicen, no se aconseja incautar todo un sistema si se puede evitar. Bien. Obviamente eso solamente afecta en el sentido de que pues, puede llevarse muchas evidencias que realmente no van a aportar hallazgos relacionados con el delito. Bien, lo que sigue se detalla más adelante, pero desde aquí tenemos que cuidar el aspecto de evidencias volátiles y evidencias no volátiles. ¿Sí? Y con esto, por si alguien tuviera una duda, y de ahí viene la importancia de qué hago con un equipo, si lo apago, si lo enciendo, precisamente en relación a aquella información que se puede perder, es decir, si un equipo estaba encendido y se apaga, podría perderse la información, obviamente, que estaba en la memoria. Entonces, la información que está en la memoria, pues, obviamente es información volátil. Se pierde cuando apagamos la computadora. Pero es importante, o puede ser importante, va a depender del caso. Otra vez aquí metemos el caso, va a depender del caso, y más adelante vamos a mencionar ejemplos de qué casos podrían estar relacionados con evidencia volátil. Entonces aquí vamos a ordenar, vamos a poner en orden en caso de que se requiera, en caso de que lo que se está estudiando requiera de recoger o recuperar información que está en la memoria, lo que se va a cuidar, esto es importante que desde aquí lo chequemos, es que si se toma la determinación de que se revise, lo más adelante se detalla, se revise un equipo que está encendido, entonces se va a empezar por revisar los registros y caché de la CPU. Ese es, digamos, como que lo más volátil, ¿no? Entonces, en orden volátil es lo más volátil a lo menos volátil. Entonces, más volátil esto, tablas de enrutamiento, hablemos de si se está revisando un router, tablas de enrutamiento, tablas de caché de ARP, esas existen también en el router, tablas de procesos, eso lo encontramos en la computadora. La tabla de enrutamiento también la podemos encontrar en la computadora, solamente que es una tabla más pequeña. Y la memoria en su conjunto, ¿sí? Vamos a detallar sobre todo algunos aspectos más adelantito de la tabla de procesos, por qué o cómo la podemos recuperar, un ejemplo de cómo podemos recuperarlo. Luego los sistemas de archivo temporales o espacio de intercambio, eso va a depender del tipo de sistema que se esté contactando, si es un sistema sobre Windows, si es un sistema de Windows o es un sistema de Linux o es otro sistema como Mac, ¿sí? Luego la información del disco duro, luego la información que se registra porque viene de otros equipos remotamente, y finalmente dice la información que existe en medios de respaldo. Entonces, los últimos tres tienen que ver con información no volátil, es decir, que no se pierde cuando se apaga la computadora. Y los primeros
primeros tres son los más volátiles, ¿no? ¿Sí? El sistemas de archivo temporal y espacios de intercambio ya de alguna manera está entre lo volátil y lo no volátil. ¿Por qué? Porque es información que ocupa espacio en el disco duro, solamente que por el tipo de información que se guarda ahí, no se asocia, digamos, directamente con archivos en especial, o para archivos particulares. Ok, vamos a cerrar entonces con métodos de recolección. Y aquí, bueno, nos detallamos un poquito. Bueno, aquí vienen ya algunos ejemplos. La evidencia que tiene que ver con con la memoria, es importante porque nos va a dar información de cada proceso que está corriendo la misma. ¿Qué otra información? El estado de la red, las conexiones de red, todas estas son conexiones lógicas. Hablamos de las conexiones lógicas. Por ejemplo, sería importante o relevante registrar las direcciones IP de cada conexión lógica que se da, o que se encuentra en la memoria de las URL, es decir, los sitios en particular en los que se controlan las conexiones, los diferentes procesos que se están ejecutando en ese momento en la computadora, y las aplicaciones, más adelante viene un detalle. Y bueno, aquí se ponen algunos ejemplos de cómo se pueden recuperar ese tipo de información. Y estos ejemplos que están aquí, la mayoría son de Linux, pero algunos tienen que ver con Windows. Por ejemplo, el de NetStat es aplicable tanto en Linux como en Windows y me sirve para revisar precisamente las conexiones activas, la tabla de enrutamiento en la computadora, esto sería para la computadora. La tabla de ARP también funciona en Linux, funciona en Windows, mientras que la primera y la última, casualmente, son programas que funcionan en Linux. Y bueno, aquí pongo dos ejemplos de herramientas comerciales, una herramienta que generalmente está basada en hardware, y otra herramienta que está basada en software, que es de la cual vamos a trabajar para la recuperación, para la creación de imágenes. ¿Sí? El tipo de herramienta con la que vamos a trabajar pues, es una herramienta light, entonces es posible que no tenga herramientas más avanzadas, como esta que menciona aquí para recuperación de contraseñas o para limpiar un disco, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a dejarle hasta ahí. Y ya mañana continuamos. Mañana también vamos a darle una revisada a las herramientas. Si ya la bajaron, si ya la descargaron y ya la instalaron. No sé. Entonces, cerramos ahí. Y déjenme